¿Alguna vez has sentido ese nudo en el estómago cuando el pastor menciona Malaquías 3? Ese momento incómodo donde sabes que viene el mensaje sobre el diezmo y de alguna forma te sientes culpable, juzgado o incluso robándole a Dios si no has dado exactamente el 10% de tus ingresos. Has escuchado las promesas. Si diezmas, las ventanas de los cielos se abrirán y serás bendecido abundantemente. Pero si no lo haces, estás bajo maldición, robándole a Dios, cerrando tu propia prosperidad. Y aquí está la pregunta que millones de creyentes se hacen en silencio, pero pocos se atreven a pronunciar en voz alta. ¿Es esto realmente lo que la Biblia enseña? ¿O hay algo más detrás de este mensaje? Permíteme ser directo contigo desde el principio. Hay una manipulación financiera masiva ocurriendo en muchas iglesias alrededor del mundo, y nadie parece tener el valor de denunciarla. No estoy hablando de dar generosamente, de sostener la obra del reino, o de ser mayordomos fieles de lo que Dios nos confía. Estoy hablando del uso sistemático de la culpa, el temor y la tergiversación de las Escrituras para extraer dinero de personas sinceras que aman a Dios y quieren obedecerle. Estoy hablando de líderes que citan selectivamente Malaquías 3 sin explicar su contexto, que prometen prosperidad material garantizada como si Dios fuera una máquina expendedora celestial, y que condenan a quienes cuestionan esta enseñanza como rebeldes o tacaños. Bienvenidos a la Biblia sin filtros. Si es tu primera vez aquí, este es un espacio donde no tenemos miedo de confrontar las verdades incómodas con la Biblia abierta. No tenemos agenda oculta, no vendemos nada y definitivamente no te vamos a pedir dinero. Lo que sí vamos a hacer es desenmascarar la manipulación y revelarte lo que la palabra de Dios realmente dice sobre el diezmo, la generosidad y la mayordomía. Suscríbete al canal porque vamos a profundizar en verdades bíblicas que muchos prefieren ignorar, y activa la campanita para no perderte ningún video. Hoy vas a descubrir el poder oculto del diezmo que nadie te ha contado según Malaquías 3. Antes de continuar, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y cuál ha sido tu experiencia con este tema. ¿Te han hecho sentir culpable por no diezmar? ¿Has escuchado promesas de prosperidad a cambio de tus ofrendas? ¿O quizás tienes dudas honestas sobre qué enseña realmente la Biblia? Ahora entremos de lleno en esto. La realidad es que el diezmo se ha convertido en uno de los temas más manipulados y malinterpretados en el cristianismo moderno. Y el pasaje favorito para esta manipulación es Malaquías 3 versículos 8 al 10. ¿Lo has escuchado miles de veces? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Escucha cómo suena ese mensaje cuando se predica manipulativamente. Si no diezmas, eres un ladrón. Dios mismo te llama ladrón. Estás bajo maldición. Tus finanzas nunca prosperarán. Tus proyectos fracasarán. Tu familia sufrirá. Pero si diezmas, si traes ese 10% exacto a la iglesia, entonces Dios abrirá las ventanas de los cielos, derramará bendición sobreabundante
y tu vida cambiará radicalmente. Es simple. Paga para ser bendecido. No pagues y serás maldito. ¿Ves lo que acaba de pasar? Se convirtió un pasaje del Antiguo Testamento en una fórmula transaccional donde Dios es presentado como un comerciante celestial que bendice o maldice según tu aportación financiera. Pero aquí está el problema. Ese mensaje no solo es incompleto, es fundamentalmente deshonesto, porque ignora completamente quién escribió Malaquías, a quién se lo escribió, en qué contexto histórico, bajo qué pacto, y cuál era el propósito original del diezmo en el sistema del Antiguo Testamento. Cuando arrancas un versículo de su contexto bíblico, teológico e histórico, puedes hacerle decir prácticamente cualquier cosa. Y eso es exactamente lo que ha pasado con Malaquías 3. Se ha convertido en el arma favorita para manipular emocionalmente a creyentes sinceros y extraer dinero de personas que muchas veces están luchando financieramente. ¿Sabes cuál es la ironía más dolorosa? Muchos de los que predican este mensaje con más vehemencia viven en lujo obsceno mientras su congregación lucha para pagar la renta. Tienen mansiones, autos de lujo, jets privados, relojes que cuestan más que el salario anual de sus miembros, y justifican todo esto diciendo que Dios los bendijo porque ellos diezman y siembran generosamente. Pero si examinas de cerca, descubres que su riqueza proviene precisamente de enseñar esta doctrina distorsionada que convierte a Dios en un esquema de enriquecimiento personal y a la Iglesia en un negocio altamente rentable. Y aquí está la trampa más peligrosa. Cuando cuestionas esta enseñanza, inmediatamente te etiquetan. Eres rebelde, eres tacaño, no tienes fe, estás bajo atadura financiera, estás bloqueando tu propia bendición. Te recuerdan que la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, implicando que tu cuestionamiento proviene de avaricia y no de un deseo legítimo de entender correctamente las Escrituras. Es una táctica de silenciamiento brillante porque ataca tu carácter en lugar de responder tus preguntas legítimas. Pero déjame decirte algo que necesitas escuchar hoy. Cuestionar la manipulación financiera no es rebeldía, es discernimiento. Examinar si una enseñanza es bíblicamente correcta no es falta de fe, es obediencia a 1 de Juan, versículo 1, que nos ordena probar los espíritus para ver si son de Dios. Rechazar la tergiversación de las Escrituras no es tacañería, es integridad. Y desenmascarar el abuso espiritual que usa a Dios como excusa para enriquecer líderes codiciosos no es división, es justicia. Así que hoy vamos a hacer algo radical. Vamos a abrir la Biblia completa, no solo Malaquías 3 aislado. Vamos a estudiar el contexto histórico de ese pasaje. Vamos a entender qué era realmente el diezmo en el Antiguo Testamento y a quién estaba dirigido. Vamos a explorar qué enseña el Nuevo Testamento sobre la generosidad bajo el nuevo pacto en Cristo. Vamos a diferenciar entre ley y gracia, entre obligación religiosa y libertad en el espíritu. Vamos a examinar testimonios reales de bendición, pero también advertiremos contra la prosperidad distorsionada que promete riqueza garantizada. Y al final vas a descubrir que dar generosamente es increíblemente poderoso y bendecido, pero no porque estás cumpliendo una cuota del 10% bajo amenaza de maldición, sino porque estás respondiendo al amor transformador de Dios con un corazón alegre y voluntario. La verdad que estás a punto de descubrir te liberará de la culpa manipulativa, pero también te desafiará a una mayordomía más profunda y auténtica. No estamos aquí para darte excusas para no dar. Estamos aquí para mostrarte cómo dar con poder,
propósito y libertad. Prepárate, porque lo que viene a continuación va a desafiar todo lo que te han enseñado sobre este tema. Y cuando terminemos este recorrido bíblico, vas a entender por fin el verdadero poder oculto del diezmo que nadie te cuenta. Para entender correctamente Malaquías 3, necesitamos hacer algo que muchos predicadores deliberadamente evitan: leer el libro completo y entender su contexto histórico. Porque cuando comprendes a quién le estaba hablando Malaquías, en qué situación se encontraban y cuál era el propósito del diezmo en el sistema del Antiguo Testamento, todo el mensaje cambia radicalmente. Lo que parece una amenaza universal contra cualquier creyente que no dé el 10%, resulta ser algo completamente diferente cuando lo estudias honestamente. Comencemos con lo básico. ¿Quién escribió Malaquías y cuándo? Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, escrito aproximadamente 450 años antes de Cristo. El pueblo de Israel había regresado del exilio babilónico y estaba reconstruyendo el templo en Jerusalén. Pero había un problema serio. El pueblo se había vuelto espiritualmente frío. Los sacerdotes estaban corrompidos y el sistema de adoración establecido por la ley de Moisés se había deteriorado gravemente. Los sacerdotes ofrecían sacrificios defectuosos. El pueblo se divorciaba casualmente y nadie estaba cumpliendo con las responsabilidades establecidas en el pacto mosaico. Ahora observa esto cuidadosamente. Malaquías no está hablando a la iglesia del Nuevo Testamento. Está hablando específicamente a Israel bajo el antiguo pacto, bajo la ley de Moisés, en un sistema teocrático donde el templo era el centro de la vida nacional y religiosa. El diezmo en ese contexto no era una ofrenda voluntaria a una iglesia local. Era un impuesto religioso obligatorio establecido por la ley mosaica para sostener 3 grupos específicos: los levitas que servían en el templo, los pobres, las viudas y los huérfanos. No era dinero, era el 10% de la producción agrícola y ganadera que se entregaba anualmente. Y aquí está la parte que cambia todo. Había múltiples diezmos en el sistema del Antiguo Testamento, no solo uno. Números 18, versículos 21 al 24, establece el primer diezmo para los levitas. Deuteronomio 14 versículos, 22 al 27, ordena un segundo diezmo anual para las fiestas religiosas. Y Deuteronomio 14 versículos, 28 al 29, requiere un tercer diezmo cada 3 años para los pobres. Si sumas todo, los israelitas no estaban dando 10%. Estaban dando aproximadamente 23% de su producción agrícola anualmente. Entonces, cuando alguien te dice que debes dar el 10% porque así lo ordena la Biblia, pregúntale: ¿cuál de los 3 diezmos estás exigiendo? ¿Y por qué solo el 10% si el sistema completo requería más del 20%? Pero hay más. El diezmo era exclusivamente sobre productos de la tierra: granos, frutas, vegetales, animales. Nunca fue sobre dinero o salario. Si eras carpintero, pescador o comerciante en el Antiguo Testamento, no diezmabas de tus ingresos monetarios. Solo los agricultores y ganaderos diezmaban y lo hacían de su producción, no de sus ganancias. Esto es crucial porque hoy te dicen que debes diezmar de tu salario, pero eso ni siquiera existía como concepto en el sistema original. Están tomando un mandamiento agrícola específico del antiguo pacto y aplicándolo de forma completamente diferente bajo el nuevo pacto. Ahora volvamos a Malaquías 3, versículo 8. Cuando Dios dice: ¿robará el hombre a Dios? ¿A quién se está dirigiendo?
Mira el versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Está hablando específicamente a Israel bajo el pacto mosaico. Y cuando dice, traed todos los diezmos al alfolí, ¿qué es el alfolí? Era el almacén del templo en Jerusalén, donde se guardaba el grano y los productos para alimentar a los levitas y sostener el sistema sacrificial. No era una cuenta bancaria de una iglesia local. Era literalmente un depósito de alimentos. Y aquí está la pregunta que destruye toda la aplicación moderna manipulativa. ¿Quiénes eran los que estaban robando a Dios? Lee Malaquías 1, versículos 6 al 14. No era el pueblo común. Eran los sacerdotes corruptos que ofrecían sacrificios defectuosos, que despreciaban la mesa de Jehová, que menospreciaban el servicio del templo. Eran los líderes religiosos quienes estaban robando a Dios al no cumplir fielmente sus responsabilidades sacerdotales. Irónico, ¿verdad? El pasaje que se usa para acusar a los miembros de la congregación de robar a Dios originalmente estaba denunciando a los líderes religiosos corruptos. Pero incluso si aceptamos que el versículo 8 incluye al pueblo en general, necesitamos entender por qué no estaban trayendo los diezmos. Lee Ageo 1, versículos 6 al 11. El pueblo estaba enfrentando sequía, plagas y escasez, porque habían descuidado la casa de Dios para enfocarse en sus propias casas. No era que fueran tacaños o rebeldes arbitrariamente, era que habían perdido su prioridad espiritual en medio de la lucha económica. Y la solución de Dios no era condenarlos permanentemente, sino llamarlos de vuelta a la obediencia al pacto que ellos como nación habían aceptado voluntariamente en el monte Sinaí. Ahora observa la promesa en Malaquías 3, versículo 10. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Esta es una promesa específica vinculada al pacto mosaico para la nación de Israel bajo condiciones específicas. Deuteronomio 28 detalla las bendiciones y maldiciones del pacto. Obediencia traía prosperidad agrícola. Desobediencia traía sequía y plagas. Malaquías está recordándoles ese pacto existente, no estableciendo un principio universal para todos los creyentes en todas las épocas. Y aquí está lo que nadie te dice. Tú no estás bajo el pacto mosaico. Si eres creyente en Cristo, estás bajo el nuevo pacto. Romanos 6, versículo 14 dice claramente, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gálatas 3, versículo 23 al 25, explica que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, pero una vez que vino Cristo, ya no estamos bajo ese sistema. Colosenses 2, versículo 14, declara que Jesús anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, clavándola en la cruz. No puedes tomar selectivamente mandamientos del antiguo pacto que te convienen e ignorar los cientos de otros que nadie practica. ¿Sigues guardando el sábado del séptimo día, como ordena Éxodo 20 versículos 8 al 11? ¿Dejas de plantar tu campo cada 7 años, como requiere Levítico 25 versículos 1 al 7? ¿Evitas comer cerdo y mariscos, como prohíbe Levítico 11? ¿Usas vestidos sin mezcla de lana y lino, como ordena Deuteronomio 22 versículo 11? Por supuesto que no, porque reconoces que esos mandamientos eran parte del pacto mosaico para Israel y no aplican directamente a los cristianos bajo el nuevo pacto. Pero entonces, ¿por qué insistes en que el diezmo sí aplica cuando es igualmente parte del mismo sistema? La realidad es esta. Malaquías 3 no es una amenaza universal contra creyentes del nuevo pacto que no den exactamente 10% de sus ingresos.
Es un llamado de arrepentimiento específico a Israel bajo el antiguo pacto para que cumplieran con las responsabilidades del pacto mosaico en un momento histórico particular. Cuando entiendes ese contexto, todo el fundamento de la manipulación financiera moderna se desmorona. No estás robando a Dios si no diezmas, porque no estás bajo ese sistema. No estás bajo maldición si no das 10%, porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, según Gálatas 3, versículo 13. Pero aquí está la pregunta crucial. Si el diezmo del Antiguo Testamento no aplica directamente a los cristianos, ¿significa eso que no debemos dar? Absolutamente no. Significa que damos bajo un principio completamente diferente, más alto y más poderoso que una cuota fija del 10%. Y eso es exactamente lo que exploraremos en el siguiente capítulo, cuando veamos qué enseña el Nuevo Testamento sobre dar bajo la gracia en lugar de bajo la ley. Si el diezmo del Antiguo Testamento no aplica directamente a los cristianos bajo el Nuevo Pacto, entonces, ¿cómo debemos dar? Esta es la pregunta crucial que muchos temen hacer, porque asumen que la única alternativa al 10% obligatorio es no dar nada. Pero la realidad es exactamente lo opuesto. El Nuevo Testamento nos llama a algo mucho más radical, más generoso y más transformador que una simple cuota del 10%. Nos llama a dar desde un corazón completamente renovado por la gracia de Dios, guiados por el Espíritu Santo, no por obligación religiosa, sino por amor desbordante. Empecemos con el pasaje más claro sobre este tema. 2 Corintios 9, versículo 7. Pablo escribe: «Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre». Lee eso de nuevo despacio, porque cada palabra importa. Cada uno dé como propuso en su corazón, no como le impuso el pastor, no como lo ordena un porcentaje fijo, no como lo demanda una amenaza de maldición, como propuso en su corazón, lo que significa una decisión personal, voluntaria, meditada delante de Dios. Es entre tú y el Espíritu Santo, no entre tú y un sistema de contabilidad religiosa. Luego dice, no con tristeza ni por necesidad. La palabra griega para necesidad aquí es ananke, que significa compulsión, presión, obligación forzada. Pablo está diciendo explícitamente que dar bajo el nuevo pacto no debe ser resultado de manipulación emocional, culpa religiosa o temor a consecuencias negativas. Si estás dando porque te sientes obligado, porque temes una maldición, porque el pastor te hizo sentir culpable, entonces no estás dando bíblicamente. Estás actuando bajo coacción y Dios no se agrada de eso. Prefiere que no des nada a que des con resentimiento o por presión externa. Y finalmente, porque Dios ama al dador alegre. La palabra griega es hilaros, de donde viene nuestra palabra hilaridad. Dios ama al que da con gozo genuino, con entusiasmo, con celebración. No al que da apretando los dientes mientras cuenta cada centavo para asegurarse de cumplir exactamente el 10%. No al que da con miedo de que si no lo hace algo malo, le pasará. Al que da con el corazón rebosante de gratitud, porque ha experimentado la gracia abundante de Dios, y responde generosamente, porque ha sido generosamente amado. Ahora, mira el contexto completo de 2 Corintios capítulos 8 y 9. Pablo está recogiendo una ofrenda voluntaria para los creyentes necesitados en Jerusalén. Observa cuidadosamente. No establece un porcentaje fijo. No amenaza con maldiciones. No cita Malaquías 3. En su lugar, hace algo radicalmente diferente. Señala el ejemplo de las iglesias de Macedonia, que a pesar de su extrema pobreza,
rogaron con muchos ruegos que se les permitiera participar en este ministerio de dar. Dieron no por obligación, sino por privilegio, no porque tenían abundancia, sino porque entendieron que participar en la obra de Dios es un honor, no una carga. Y luego Pablo hace algo extraordinario en 2 de Corintios 8, versículos 8 y 9. Dice: «No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos». Pablo no ordena dar. Dice explícitamente que no está mandando. En cambio, apela a la gracia de Cristo como motivación. Jesús dio todo, se despojó de su gloria celestial, se hizo pobre para enriquecernos espiritualmente. Y nuestra generosidad debe ser una respuesta de amor a esa gracia incomprensible, no el cumplimiento de un requisito legal. Esta es la revolución del nuevo pacto. Pasamos de la obligación externa a la motivación interna. Bajo la ley, dabas el 10% porque era requerido. Punto. Bajo la gracia, das según lo que Dios ha puesto en tu corazón, guiado por el Espíritu, motivado por amor, capacitado por su gracia obrando en ti. Y aquí está lo hermoso. Cuando realmente entiendes la gracia de Dios, cuando comprendes que Cristo lo dio todo por ti, tu respuesta natural no es preguntar: ¿cuál es el mínimo que debo dar? Tu respuesta es: ¿cómo puedo no dar generosamente cuando he recibido tanto? Pero Pablo también establece principios prácticos en 1 de Corintios 16, versículos 1 y 2. Dice: «Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado». Observa los principios. Dar regularmente, no esporádicamente. Dar proporcionalmente, según haya prosperado, no una cantidad fija para todos. Dar planificadamente, poniendo aparte, no impulsivamente, sin pensar. Estos son principios de sabiduría para la mayordomía, no mandamientos legalistas para la salvación o la bendición. Y aquí está el principio que muchos ignoran. Dar proporcionalmente significa que tu generosidad crece conforme tu prosperidad crece. Si Dios te bendice financieramente y tu porcentaje de dar permanece igual o disminuye, algo está mal en tu corazón. La viuda que echó 2 blancas dio proporcionalmente mucho más que los ricos que dieron grandes sumas de su abundancia. Jesús elogió su sacrificio proporcional, no su cantidad absoluta. Dios mira el corazón y las circunstancias, no solo el monto en el cheque. Ahora, aquí está la pregunta honesta. ¿Puede un cristiano bajo la gracia dar menos del 10%? La respuesta bíblica es: depende de tu situación y de lo que Dios pone en tu corazón. Si estás empezando en la fe, luchando económicamente, aprendiendo a administrar tus finanzas, tal vez dar el 5% con alegría y sacrificio es más honroso delante de Dios que dar el 10% con resentimiento. Pero si Dios te ha prosperado abundantemente y solo das el 3% mientras vives en lujo excesivo, probablemente tu corazón tiene un problema de avaricia que necesita ser confrontado. Y aquí está el otro lado. ¿Puede un cristiano bajo la gracia dar más del 10%? No solo puede, debe aspirar a ello conforme Dios lo prospere. Muchos cristianos del primer siglo vendían propiedades y traían el dinero a los apóstoles para distribuir a los necesitados. Eso es mucho más del 10%. Algunos vivían en comunidad compartiendo todo. Pablo trabajaba haciendo tiendas para no ser carga financiera a las iglesias y poder predicar gratuitamente. La generosidad radical del nuevo pacto
frecuentemente excede por mucho el 10% del antiguo pacto, porque está motivada por amor, no por ley. El punto es este: el nuevo pacto no te da un porcentaje fijo, porque eso sería regresar al sistema de la ley. Te da un principio transformador. Has sido radicalmente bendecido por la gracia de Dios en Cristo, y esa gracia produce en ti un corazón generoso que da alegre, sacrificial y proporcionalmente según lo que Dios te confía. No das para ser bendecido, das porque ya has sido bendecido. No das para ganar el favor de Dios, das porque ya tienes su favor en Cristo. No das por temor a maldición, das por gratitud por la redención. Y aquí está la ironía hermosa. Los que entienden esto correctamente, frecuentemente, terminan dando mucho más del 10%, no por obligación, sino por gozo desbordante. Porque cuando experimentas la gracia transformadora de Dios, cuando tu corazón es renovado por el Espíritu Santo, cuando entiendes que nada de lo que tienes es realmente tuyo, sino todo es confiado por Dios para administrar, la generosidad se convierte en privilegio, no en carga. Te encuentras buscando formas de dar más, de bendecir más, de invertir en el reino más, no porque alguien te amenazó con Malaquías 3, sino porque Cristo te transformó con su amor en 2 de Corintios 5. Entonces la pregunta no es ¿cuánto tengo que dar? La pregunta correcta es ¿cómo puedo ser un mayordomo fiel de todo lo que Dios me ha confiado? Y esa pregunta nos lleva al siguiente capítulo, donde exploraremos principios prácticos de mayordomía y testimonios reales de personas que descubrieron el poder de dar con un corazón transformado por la gracia. Ahora que entendemos que no estamos bajo la obligación del diezmo del Antiguo Testamento, sino bajo la libertad generosa del Nuevo Pacto, es momento de ver cómo esto funciona en la vida real. Porque la teoría es hermosa, pero necesitamos testimonios concretos de creyentes que han experimentado la bendición genuina de dar con un corazón transformado por la gracia. Y necesitamos principios prácticos de mayordomía que nos guíen en cómo administrar fielmente todo lo que Dios nos confía. No estamos hablando de fórmulas mágicas donde das y automáticamente te haces rico, sino de bendición real, que a veces es material, a veces es espiritual, y siempre es más profunda que una cuenta bancaria. Permíteme compartirte el testimonio de Ana, una madre soltera que trabajaba limpiando casas para mantener a sus 2 hijos. Ella creció en una iglesia donde Malaquías 3 se predicaba constantemente con amenazas de maldición si no diezmabas. Durante años vivió bajo culpa aplastante, porque después de pagar la renta y la comida, apenas le quedaba algo, y ciertamente no podía dar el 10%. Se sentía condenada, creyendo que sus luchas financieras eran castigo divino por no diezmar. Pero un día escuchó una enseñanza bíblica sobre dar bajo la gracia, no bajo la ley. Entendió que Dios no la estaba castigando, sino caminando con ella en su lucha. Y algo cambió en su corazón. Comenzó a dar lo que podía con alegría genuina, a veces 5%, a veces solo $10, cuando eso era todo lo que tenía. Pero lo daba con gratitud, no con culpa. Y testifica que aunque sus circunstancias no cambiaron dramáticamente de inmediato, la paz que experimentó fue transformadora. Ya no vivía atormentada por condenación religiosa. Y con el tiempo, a medida que aprendió principios de mayordomía sabia, sus finanzas mejoraron no por magia, sino por administración fiel y provisión de Dios. O considera a Roberto, un empresario exitoso que ganaba muy bien, pero se había vuelto avaro sin darse cuenta.
Daba su 10% religiosamente cada mes, como marcando una casilla, pero su corazón estaba apegado a su riqueza. Vivía en lujo excesivo, mientras ignoraba necesidades reales a su alrededor. Cuando confrontó honestamente su corazón delante de Dios, el Espíritu Santo le mostró que su diezmo del 10% se había convertido en una excusa para no dar más. Estaba usando la cuota fija como límite superior en lugar de punto de partida. Cuando comenzó a dar proporcionalmente a su prosperidad real, cuando comenzó a buscar formas de bendecir a otros generosamente, algo extraordinario sucedió. Su gozo se multiplicó. Sus negocios prosperaron aún más, no porque compró la bendición de Dios con ofrendas mayores, sino porque un corazón generoso es un corazón alineado con el carácter de Dios. Y testifica que la mayor bendición no fue el crecimiento de su negocio, sino la transformación de su corazón de avaricia a generosidad. Estos testimonios ilustran principios cruciales de mayordomía bíblica que todos necesitamos entender. Primer principio: todo lo que tienes es de Dios y para Dios. Primera de Crónicas 29, versículo 14, dice: todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. No eres dueño de nada, eres administrador de todo. Tu salario, tu casa, tu auto, tus ahorros, todo es propiedad de Dios confiada a ti para administrar fielmente según sus propósitos. Cuando entiendes esto, la pregunta no es ¿cuánto de mi dinero debo dar a Dios? La pregunta es ¿cómo debo administrar el dinero de Dios que Él me ha confiado temporalmente? Segundo principio: busca primero el reino de Dios. Mateo 6, versículo 33 ordena: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto significa que tus decisiones financieras deben estar guiadas por prioridades del reino, no por comodidad personal. ¿Estás invirtiendo en lo eterno o solo en lo temporal? ¿Estás dispuesto a sacrificar lujos para apoyar misiones, ayudar a los pobres, sostener ministerios que predican el Evangelio? La mayordomía fiel significa que el reino tiene prioridad sobre tus deseos personales. No que vivas en pobreza autoimpuesta, sino que vivas con propósito eterno, guiando tus finanzas. Tercer principio: da estratégicamente, no solo emocionalmente. Segunda de Corintios 9, versículo 6 dice: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Pablo usa la metáfora de sembrar, lo que implica intencionalidad. Un agricultor no arroja semillas al azar, esperando que algo crezca. Planifica dónde sembrar, cuándo sembrar, cómo cuidar la semilla. Igualmente, tu generosidad debe ser pensada, no impulsiva. ¿A qué ministerios estás dando y por qué? ¿Están usando fielmente los recursos para avanzar el reino? ¿Hay transparencia financiera? ¿O estás dando ciegamente porque alguien te manipuló emocionalmente con música y un mensaje lacrimógeno? Cuarto principio: vive con contentamiento, no con codicia. Primera de Timoteo 6, versículos 6 al 10, advierte que la codicia es raíz de todos los males y que el contentamiento con piedad es gran ganancia. La mayordomía fiel requiere que estés satisfecho con lo que Dios te ha dado hoy, mientras trabajas fielmente hacia el futuro. No se trata de conformismo perezoso, sino de gratitud genuina. Puedes tener metas financieras legítimas, trabajar para mejorar tu situación, planificar para el futuro. Pero si tu felicidad depende de tener más, siempre estarás insatisfecho. Y un corazón insatisfecho es un corazón que no puede dar generosamente porque siempre siente que no tiene suficiente. Quinto principio: prepárate para temporadas de abundancia y escasez. Proverbios 21,
versículo 20 dice: «Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa». La mayordomía bíblica incluye sabiduría para ahorrar, planificar, administrar bien. José interpretó el sueño de Faraón y aconsejó guardar en los 7 años de abundancia para los 7 años de hambre. No es falta de fe planificar para el futuro, es sabiduría. Tienes responsabilidad de proveer para tu familia, según 1 de Timoteo 5, versículo 8. Tienes responsabilidad de no ser carga innecesaria para otros. Y tienes responsabilidad de estar preparado para poder dar generosamente cuando surjan necesidades urgentes. Sexto principio: recuerda a los pobres. Gálatas 2, versículo 10, dice que los apóstoles pidieron a Pablo que se acordara de los pobres, lo cual también él procuró hacer con diligencia. Santiago 1, versículo 27, define la religión pura como visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones. Tu generosidad no debe limitarse a sostener edificios y programas de iglesia. Debe extenderse a los necesitados reales: el hambriento, el sin techo, la viuda, el huérfano, el refugiado. Cuando das al pobre, prestas a Jehová, según Proverbios 19, versículo 17. Jesús dijo que lo que hiciste al más pequeño de sus hermanos, a él lo hiciste, según Mateo 25, versículo 40. Y aquí está el principio que une todo: da con corazón transformado por la gracia. No des para obtener, no des para impresionar, no des por obligación religiosa. Da porque has experimentado la gracia incomprensible de Dios en Cristo, y esa gracia está transformando tu corazón de egoísmo a generosidad. Da porque entiendes que es más bienaventurado dar que recibir, según Hechos 20, versículo 35. Da porque quieres participar en la obra de Dios de redimir al mundo. Da porque el amor de Cristo te constriñe, según 2 de Corintios 5, versículo 14. La bendición genuina de dar no es una fórmula matemática donde inviertes 10 y recibes 100. Es una transformación del corazón donde pasas de aferrarte a lo temporal a invertir en lo eterno. A veces Dios te prospera materialmente y cuando lo hace, tu generosidad debe crecer proporcionalmente. A veces permite pruebas financieras y en esas temporadas tu generosidad se mide por el sacrificio, no por la cantidad. Pero en toda circunstancia, un corazón generoso es un corazón que refleja el carácter de Dios que dio a su Hijo unigénito para salvarnos. Y esa es la mayor bendición: llegar a ser como Él en su generosidad radical. Ahora necesitamos confrontar una de las distorsiones más peligrosas y difundidas en el cristianismo moderno: el Evangelio de la prosperidad. Esta doctrina enseña que Dios quiere que todos los creyentes sean ricos materialmente, que la pobreza es siempre señal de falta de fe o pecado oculto, y que si das generosamente a ciertos ministerios, Dios está obligado a devolverte 100 veces más. Esta enseñanza no solo es bíblicamente falsa, es espiritualmente destructiva, porque pervierte el Evangelio de la gracia en un sistema transaccional mercantilista, donde Dios es reducido a un cajero automático celestial y la fe se mide por tu cuenta bancaria. El Evangelio de la prosperidad toma versículos fuera de contexto y construye una teología completa alrededor de promesas materiales. Citan 3 de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero ignoran que este es un saludo personal de Juan a Gallo, no una promesa universal de riqueza garantizada. Citan Deuteronomio 8, versículo 18. Él te da el poder
para hacer las riquezas. Pero ignoran que el contexto es advertir a Israel contra el orgullo, recordándoles que su prosperidad vino de Dios, no de su propia fuerza, para no olvidarse de Él en medio de la abundancia. Citan Filipenses versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero ignoran que Pablo escribió esto desde una prisión romana, en cadenas, enfrentando posible ejecución. Su promesa de provisión divina no significaba lujo material, sino suficiencia para cumplir el propósito de Dios. Pablo sabía vivir humildemente y vivir en abundancia según Filipenses, versículo 12. Su contentamiento no dependía de sus circunstancias externas, sino de su relación con Cristo. Esa es la verdadera prosperidad bíblica, suficiencia en Cristo en toda circunstancia, no riqueza material garantizada. Pero aquí está el engaño más insidioso del Evangelio de la prosperidad. Convierte la fe en una fórmula para manipular a Dios. Si tienes suficiente fe, declaras prosperidad y das semilla generosa, entonces Dios debe bendecirte materialmente. Si no eres prosperado, obviamente tu fe es débil o hay pecado bloqueando tu bendición. Esta enseñanza coloca una carga aplastante sobre creyentes sinceros que luchan financieramente, haciéndolos sentir que su situación es culpa suya por no tener fe suficiente. Es crueldad espiritual disfrazada de mensaje de esperanza. ¿Qué le dices al creyente fiel que trabaja honestamente, pero apenas puede pagar la renta? ¿Qué le dices a la familia cristiana que enfrenta enfermedad terminal y gastos médicos abrumadores? ¿Qué le dices al misionero que sirve fielmente en un país pobre donde la persecución es real? ¿Que su pobreza o sufrimiento indica falta de fe? ¿Que si solo dieran más y creyeran más, Dios los haría ricos? Esa no es la enseñanza de Jesús. Esa no es la experiencia de los apóstoles. Esa es una mentira cruel que pervierte el Evangelio y destruye vidas. Jesús nunca prometió riqueza material a sus seguidores. De hecho, advirtió exactamente lo opuesto. Mateo 16, versículo 24 dice: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Lucas 14, versículo 33 declara: Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Jesús mismo no tenía dónde recostar su cabeza, según Mateo 8, versículo 20. Murió sin posesiones, desnudo en una cruz. Si el Evangelio de la prosperidad fuera verdad, Jesús fue el creyente menos bendecido de la historia, porque vivió en pobreza y murió en vergüenza. Y mira la experiencia de los apóstoles. Pablo enumera sus sufrimientos en 2 de Corintios 11, versículos 23 al 28. Azotes, naufragios, peligros constantes, hambre, frío, desnudez. Pedro fue crucificado, Santiago fue decapitado, Juan fue exiliado, Esteban fue apedreado. ¿Todos ellos carecían de fe? ¿Todos tenían pecado oculto bloqueando su prosperidad? Por supuesto que no. Eran los creyentes más fieles y poderosos de su generación. Pero no midieron su bendición por su cuenta bancaria, sino por su fidelidad a Cristo y el fruto eterno de su ministerio. Hebreos 11, el capítulo de los héroes de la fe, es devastador para el Evangelio de la prosperidad. Describe creyentes que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Pero luego dice en los versículos 35 al 38 que otros fueron torturados, experimentaron vituperios y azotes, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados.
y el texto dice que el mundo no era digno de ellos. Todos estos murieron en la fe sin haber recibido las promesas materiales, pero Dios había preparado algo mejor para ellos: recompensa eterna, no temporal. Entonces, ¿significa esto que Dios no bendice materialmente? No. Significa que la bendición material no es garantía universal ni medida de espiritualidad. Dios bendice a algunos materialmente como parte de su plan soberano. Abraham fue rico. Job fue restaurado a mayor riqueza después de su prueba. Salomón recibió riquezas incomparables. Pero su riqueza vino con propósito específico en el plan de Dios, no como resultado automático de una fórmula de fe más ofrenda. Y muchos de los más fieles en la Biblia vivieron y murieron pobres materialmente, pero ricos espiritualmente. Aquí está la verdad que el Evangelio de la prosperidad oculta. Dios promete provisión suficiente, no abundancia excesiva. Mateo 6 versículos 31 al 33 nos enseña a no afanarnos por comida y vestido, porque el Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Promete suplir necesidades, no caprichos. Primera de Timoteo 6 versículos 7 y 8 dice: «Nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto». Sustento y abrigo, necesidades básicas, esa es la promesa. Todo lo demás es bendición adicional que Dios da soberanamente según su sabiduría. Y aquí está la advertencia más seria de todas. Jesús dijo en Mateo 6, versículo 24, que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Primera de Timoteo 6, versículo 10, declara que el amor al dinero es raíz de todos los males, y codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe. Hebreos 13, versículo 5, ordena: «Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora». El peligro no es solo enseñar prosperidad falsa. El peligro es que esa enseñanza cultiva avaricia, materialismo y amor al dinero disfrazado de fe. Entrena a creyentes a medir la bendición de Dios por estándares terrenales en lugar de eternos. La verdadera bendición de Dios es Cristo mismo. Efesios 1, versículo 3 dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tu mayor riqueza no es tu cuenta bancaria, es tu relación con Dios a través de Cristo. Tu herencia no es una mansión terrenal que se desmoronará, es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, según Primera de Pedro 1 versículo. Tu prosperidad verdadera es que tus pecados están perdonados, que el Espíritu Santo habita en ti, que tienes vida eterna garantizada, que nada puede separarte del amor de Dios. Entonces rechaza el Evangelio de la prosperidad distorsionado. Rechaza la enseñanza que mide tu espiritualidad por tu materialidad. Rechaza la doctrina que promete riqueza garantizada a cambio de ofrendas. Pero no rechaces la verdad de que Dios bendice a sus hijos. Solo entiende que su bendición es multifacética, a veces material, siempre espiritual, eternamente suficiente. Y la mayor bendición que jamás recibirás no tiene precio monetario, porque es Cristo mismo, tesoro incomparable por el cual vale la pena venderlo todo. Hemos recorrido un camino transformador juntos. Desenmascaramos la manipulación financiera que usa Malaquías 3 fuera de contexto. Entendimos el verdadero significado del diezmo en el Antiguo Testamento y por qué no aplica directamente a cristianos bajo el Nuevo Pacto. Descubrimos la revolución de dar bajo la gracia en lugar de bajo la ley. Exploramos principios de mayordomía bíblica y testimonios reales de bendición genuina.
y advertimos contra la prosperidad distorsionada que pervierte el Evangelio. Ahora llegamos al punto más importante de todos: cómo desarrollar una generosidad transformadora que te libere de la avaricia, honre a Dios auténticamente y bendiga al mundo poderosamente. Permíteme comenzar con esta verdad fundamental. La generosidad genuina no es una técnica para manipular a Dios, sino una transformación del corazón por el Espíritu Santo. No puedes forzarte a ser generoso con pura fuerza de voluntad. Puedes dar grandes cantidades por obligación, culpa o deseo de impresionar, pero eso no es generosidad bíblica. La generosidad verdadera fluye de un corazón que ha sido radicalmente transformado por la gracia de Dios, que entiende que todo lo que tiene es regalo inmerecido y que responde al amor divino con amor desbordante hacia Dios y hacia otros. Es fruto del Espíritu, no obra de la carne. Entonces, el primer paso para desarrollar generosidad genuina es meditar profundamente en la gracia de Dios hacia ti. Piensa en esto. Estabas muerto en tus delitos y pecados, enemigo de Dios, destinado a juicio eterno. Pero Dios, siendo rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, según Efesios 2 versículos y 5. No hiciste nada para merecerlo, no pagaste precio alguno. Mientras eras aún pecador, Cristo murió por ti, según Romanos 5, versículo 8. Esa es gracia incomprensible. Y cuando realmente comprendes que todo lo que eres y tienes espiritualmente es regalo inmerecido de pura gracia, tu corazón naturalmente responde con generosidad, porque has sido generosamente amado. El segundo paso es reconocer que nada de lo que posees es realmente tuyo. Salmo 24, versículo 1 declara: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ageo 2, versículo 8 dice: Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Tu casa, tu auto, tu cuenta bancaria, tu salario, todo es propiedad de Dios, temporalmente confiada a ti, para administrar según sus propósitos. No eres dueño, eres mayordomo. Y un mayordomo fiel no se aferra a lo que administra como si fuera suyo. Lo usa sabiamente para el beneficio del verdadero dueño. Cuando entiendes esto, dar ya no es pérdida, sino mayordomía fiel de recursos divinos. El tercer paso es buscar la guía del Espíritu Santo en tu generosidad. Bajo el nuevo pacto, no tienes una lista de reglas externas que te dicen exactamente cuánto dar, cuándo dar, a quién dar. Tienes al Espíritu Santo morando en ti, guiándote en toda verdad. Esto requiere sensibilidad espiritual. Ora antes de dar. Pregunta a Dios: ¿a quién quieres que bendiga? ¿Cuánto debo dar en esta situación? ¿Es este ministerio digno de mi apoyo o hay señales de manipulación y mal uso de fondos? El Espíritu te guiará, pero debes estar dispuesto a escuchar y obedecer incluso cuando su dirección desafíe tu comodidad o tu plan financiero cuidadosamente estructurado. El cuarto paso es dar con alegría sacrificial. Segunda de Corintios 8, versículo 2, describe a las iglesias de Macedonia que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Lee eso de nuevo. Pobreza profunda produciendo generosidad abundante. ¿Cómo es posible? Porque su gozo en Cristo era tan grande que dar no era sacrificio doloroso, sino privilegio gozoso. No esperaron a tener abundancia para comenzar a dar. Dieron generosamente desde su pobreza, porque entendieron que participar en la obra de Dios es honor supremo. Tu generosidad no debe esperar hasta que seas rico. Debe comenzar hoy con lo que tienes, aunque sea poco, dándolo con alegría genuina.
El quinto paso es dar estratégicamente para máximo impacto eterno. Jesús dijo en Lucas 16, versículo 9, «Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas». Está enseñando que uses los recursos temporales para producir fruto eterno. Esto significa que evalúas tus decisiones de dar con perspectiva eterna. ¿Estás invirtiendo en lo que durará para siempre o solo en lo que impresiona temporalmente? ¿Apoyas ministerios que predican el evangelio genuino o shows de entretenimiento religioso? ¿Das para ayudar a los verdaderamente necesitados o para enriquecer a líderes codiciosos? Tu generosidad debe ser guiada por sabiduría, no por manipulación emocional. El sexto paso es dar consistentemente, no esporádicamente. Primera de Corintios 16, versículo 2, ordena: «Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo». La generosidad bíblica es hábito regular, no impulso ocasional. Esto requiere planificación intencional. Decide un porcentaje o cantidad que darás regularmente. Inclúyelo en tu presupuesto. Trátalo como prioridad, no como gasto opcional si sobra algo al final del mes. Y a medida que Dios te prospera, aumenta tu generosidad proporcionalmente. Tu primera ofrenda de cada mes debe ser para el reino, no lo que sobra después de satisfacer todos tus deseos personales. El séptimo paso es dar secretamente para la gloria de Dios, no para reconocimiento humano. Mateo 6, versículos 2, advierte contra hacer obras de caridad delante de los hombres para ser vistos. Jesús dice que cuando des, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Gran parte de tu generosidad debe ser anónima, conocida solo por ti y por Dios. Si solo das cuando habrá reconocimiento público, tu motivación no es honrar a Dios, sino ser honrado por hombres. Y si esa es tu motivación, ya recibiste tu recompensa completa. Aplausos humanos vacíos que no significarán nada en la eternidad. El octavo paso es enseñar generosidad a la próxima generación. Proverbios 22, versículo 6 dice: «Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él». Tus hijos necesitan ver tu generosidad en acción. Necesitan entender desde pequeños que todo pertenece a Dios, que dar es privilegio, que el materialismo es trampa mortal. Involúcralos en decisiones de dar. Permíteles ver cómo sacrificas para bendecir a otros. Enséñales a dar de sus propios recursos desde temprana edad. La generosidad se aprende mejor, por ejemplo, vivido, no por sermones vacíos. Si tus hijos solo te ven gastar en ti mismo, aprenderán egoísmo. Si te ven dar generosa y alegremente, aprenderán generosidad. Y aquí está el principio final que corona todo. Recuerda que tu recompensa verdadera es eterna, no temporal. Jesús enseñó en Mateo 6, versículos 19 al 21, a no acumular tesoros en la tierra, donde polilla y herrumbre destruyen, sino tesoros en el cielo. Primera de Timoteo 6, versículo 18. Ordena a los ricos hacer bien, ser ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Tu generosidad hoy está construyendo tu recompensa eterna. Cada acto de dar genuino, cada sacrificio secreto, cada ofrenda alegre, está siendo registrado en el cielo, y cuando estés delante de Cristo, Él recompensará tu fidelidad con recompensas eternas que harán que cualquier sacrificio temporal parezca insignificante en comparación. Si este video te ha liberado de la manipulación financiera, pero también te ha desafiado a una generosidad más profunda, me encantaría que te suscribieras al canal La Biblia sin filtros.
Seguiremos explorando verdades bíblicas que transforman vidas, siempre con la palabra de Dios como autoridad final, sin agendas ocultas ni manipulación. Y recuerda esta verdad poderosa: no das para obtener la bendición de Dios, das porque ya la tienes en Cristo. Tu generosidad no es el precio de su favor, es la respuesta a su gracia. Da libremente porque has sido liberado. Da generosamente porque has sido generosamente amado. Da con poder y propósito porque eres hijo del Rey, mayordomo de sus recursos, participante en su misión de redimir al mundo. Esa es la verdadera libertad de dar bajo la gracia.